me hace que ya estoy, ya estamos. La reunión se está transmitiendo en directo. Entiendo. Ya estás en Facebook Live, me dices. Vamos a ver, vamos para allá. A ver si, para asegurarnos. Y sí, brother, sí estamos ya. Bien, Dios Bueno, bendiga a toda la gente que nos está mirando o estará sintonizándose en este programa de que estamos haciendo aquí en Facebook. Su servidor Luis Rosales desde el estado de Washington, aquí en Estados Unidos. Aquí con el hermano Alfinger. Dios te bendiga, brother, allá en Venezuela. Pues siguiendo con esta serie en cuanto a las 70 semanas de Daniel. Y en este programa vamos a ver los últimos dos versos, que es ahí es donde se viene la polémica. Saludos, Luis. ¿Cómo estás, brother? muy buenas noches. Tengan todos mis hermanos en el muro del hermano Luis Rosales. Bueno, continuamos con escatología. Digo continuamos porque ya llevo 15 días, como 15 días metido en escatología. Y estábamos precisamente hablando de un debate que tuve el día de ayer. Muy bueno, por cierto, en el canal del hermano Salvador Barragán, con un preterista total. Y bueno, continuar con lo que es Daniel, capítulo 9. Ya hicimos una especie de introducción. Disculpen, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Luis Alfinger. Estoy en Venezuela, en el oriente de este país. Lluvia y lluvia aquí, en esta zona del país. Y queremos continuar con Daniel capítulo 9. Esta vez vamos a compartirlo de una manera más textual, porque la primera vez lo hicimos de una manera general, por así decirlo. El hermano Luis Rosales va a hacer una introducción y va a utilizar su PowerPoint para comenzar detalladamente con el material. Dale, mi hermano, estoy Así oyéndote. es. Bien, solamente estaba compartiendo la contraseña a varios grupos de Facebook, pero ya, bueno, Dios te bendiga, Luis, toda la gente que nos está mirando, que nos mirará. Y sí, estuvo bueno el debate para todos aquellos que están interesados, vayan y véanlo. Muy, muy interesante. Bueno, este es el segundo Discúlpame, video. Dale. discúlpame, mi hermano, el debate lo pasé también para mi canal que se llama Dios de Orden. Ujú. Algunos hermanos un poquito descuadrados con el tipo de debate porque me escuché y leí que es primera vez que ven a un preterista total. Entonces es necesario que los hermanos se vayan informando de acuerdo a lo que es la escatología, que es lo que nos toca esta noche, completamente escatología, hermano. Dale, mi hermano. Así es, bueno, vamos a compartir la pantalla y como ya he dicho anteriormente, este es el segundo video de el estudio en cuanto a las 70 semanas de Daniel. Y para hacer un resumen de lo que se habló en el primer video, voy a aquí compartir varias capturas de PowerPoint. Pero primero, claro, siempre empezando con la palabra de Dios, ¿no? Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27 se lee: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice ahí: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, el hermano Alfinger en el video anterior expuso sobre estos términos en cuanto a lo que está determinado sobre su pueblo para terminar la prevaricación, el fin de pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y aquí yo lo escribí para que lo puedan ver. Terminar la prevaricación o transgresión y poner fin al pecado, estos dos puntos se pueden ver que Jesucristo los cumplió en Mateo 1:21, y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Hebreos 9:26 dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Sí? Ahora, para expiar la iniquidad. En Hebreos 1:13 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? Sobran versos para cada uno de este punto, solamente tomé algunos. Seguimos con el siguiente punto, traer la justicia perdurable. Romanos 3:21 al 22 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, que incluye Daniel, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Sellar la visión y la profecía. Aquí tomé la libertad de incluir un comentario de Jameson, Facer y Brown en su libro Comentario Crítico y Explicativo de toda la Biblia, volumen 1, página 640, y dice, sellar visión, profecía, literalmente profeta, dar el sello de confirmación al profeta y su visión por el cumplimiento, es decir, Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Aquí en el Nuevo Testamento vemos que Cristo está cumpliendo, sí, con la profecía y su visión, así sellándolo o confirmándolo. Galatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Efesios 1:10 dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Tito 1:3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. ¿Sí? Muy interesante este punto. El siguiente es ungir al santo de los santos. Ahora aquí hay tres interpretaciones. Uno es en referencia al templo, referencia al Mesías o a la iglesia. Cualquiera de tres cabe, pero la que es más aceptada o más bien pues sí, válida o popular entre los eruditos es al Mesías. Salmos 45:7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Una profecía de Cristo. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y esto lo vemos en Isaías 61:1. Juan 1:41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al ungido o al Mesías, que traducido es el Cristo. Hechos 13:14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese uno homicida. Marcos 1:24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios o el ungido de Dios. Sí, hay muchos versos, como dijo, para cada uno de estos puntos, pero solamente
pues quise poner algunos. Ahora, ah, también en la semana pasada se resumió o se consideró los primeros dos versos, claro, de la profecía de Daniel 9, 24 al 27, que tuvo que ver con regresemos, con lo que dice ahí, verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y eso es lo que yo consideré en cuanto a los 4 decretos considerados, ¿sí? Desde la salida de la orden, ah, se consideraron 4 decretos. Aquí podemos ver 2 de los 4 decretos son aceptados como viables. El decreto del rey Artajerjes en el año 457, que se puede ver en Esdras 7, o el decreto del rey Artajerjes con Nehemías en el año 445 antes de Cristo, y se puede ver en Nehemías 2, 1 al 8. Estos dos son los que son considerados más viables de los 4 que vimos la semana pasada, y ahí puede ver en pantalla cómo es que la profecía funciona con cada de los dos decretos aceptables. Uno, en Esdra, toma la profecía desde Esdra en el decreto de rey Artajerjes en Esdra 7, en el año 457, y llega hasta el Mesías príncipe, el principio del ministerio del Mesías, es decir, su bautismo, cuando se presenta por primera vez. O en Nehemías 4:45, que empieza ahí, más se cumple en la entrada triunfante del Mesías a Jesús en el asno a Jerusalén, que lo podemos ver en Lucas 19:28, más o menos en el año 29. Si todo eso se miró, también citamos a varios eruditos, por ejemplo, Gleason Archer en su libro Enciclopedia de Dificultades Bíblicas. Él toma el decreto de 457 y él hace su cálculo, vimos los cálculos. También tomamos el ejemplo de Josh McDowell, la nueva evidencia que demanda un veredicto. Él toma el otro decreto que es del año 445 con Nehemías. También vimos el cómo entró en su matemática. Y también consideramos al erudito Sir Robert Anderson en su tratado El Príncipe Venidero. Y él también toma el decreto del rey Artajerjes con Nehemías, y vimos que él de los tres se va más a plenitud, más a, a- en cuanto a la calculación de la fecha y del día. Muy interesante. Y eso nos trae ahora hasta este video, que es decir, con los versos 26 y 27. Ya los versos 24 y 25 se trataron en el video anterior. Ahora vamos a seguir con el verso 26 y así también el 27. Y empezamos con el verso 26 de Daniel 9:26, que dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vamos a ver esto de el pueblo de un príncipe. Hay tres interpretaciones que son conocidas, ¿sí? Por lo menos tres. El uno es que el príncipe es el pueblo de un príncipe basado en el patrón literario utilizado en este pasaje. Se entiende como a la misma persona, es decir, al Mesías. Entonces, la gente del gobernante que vendrá o del príncipe que vendrá se considera la gente del Mesías, el príncipe, ¿sí? Y esto lo vemos en el libro de La sabiduría para el sabio, un comentario sobre el libro de Daniel por Zdravko Stefanovic. Sí, ese es uno. El segundo es que el pueblo de un príncipe se refiere a Tito y su ejército romano. Y ya que aquí el comentario homiléctico completo del predicador sobre el Antiguo Testamento de Daniel por T. Robinson en la página 211 dice, el pueblo del príncipe que ha de venir invadió Judea obligado por los judíos encaprichados que tomaron las armas contra ellos con la creencia de que el Mesías prometido vendría en su ayuda y los libraría de sus amos paganos. Y claro está el entendimiento dispensacionalista,
que el pueblo de un príncipe, ahí se refiere al anticristo, el anticristo que confirmará el pacto con Israel por una semana y que después se rebelará contra Israel. Y esto lo vemos y lo vamos a ver, que se comienza por los jesuitas y termina siendo algo aceptado y profundizado por John Darby. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora la primera interpretación, que es ah, am, una de las más tradicionales, ¿sí? Por ejemplo, hay dos puntos de vista bajo esta interpretación de que ya sea el pasaje se refiere a la misma persona o no se refiere a la misma persona. Ah, vamos a seguir. Ok. Ah, ahora, basado en el patrón literario utilizado en este pasaje, algunos han propuesto que los versos se refieren a dos príncipes, ¿sí? Ah, en cuanto a una estructura quiástica, ¿sí? También conocida como estructura de anillo o patrón quiástico, es un recurso literario que se usa para enfatizar ideas paralelas. Los quiasmos se consideran una rama de la crítica de formas. Se pueden ver ejemplos de patrones quiásticos en muchos libros, incluidos clásicos como la Biblia. Entonces, el patrón literario aquí del cual estamos mencionando es la estructura quiástica, ¿sí? Que se usa para determinar y dar a conocer ciertos puntos dentro de un contexto, ¿sí? Y vamos a ver, para que vean lo que me refiero. Según este libro de Frank B. Holbrook, un simposio al Daniel, una introducción a los estudios exegéticos, él da un ejemplo de esta estructura quiástica, ¿sí? Por ejemplo, él lo hace por A, B, C, D, C, B, A. Sí, el A, B, C, D es para adelante y después para atrás, C, B, A desde la salida de la orden, B hasta el Mesías el príncipe, C se volverá a edificar la plaza y el muro, D después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, C el pueblo del príncipe que ha de venir a destruir la ciudad y B por otra semana confirmará el pacto con muchos y al terminar A después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, ¿sí? Y aquí lo pueden ver más claramente. ¿Sí? A, B, C, D. Estos son estructuras quiásticas que se dan a conocer en las escrituras y para ir más a profundizar más y poner ejemplos, C. Mervyn Maxwell en su libro El mensaje de Daniel, Dios le importa, volumen 1, aquí vemos y él nos dice, principios básicos del estilo literario hebreo. Muy bien, dediquemos unos breves momentos a 5 aspectos básicos del estilo literario hebreo, involucrados en la comprensión de la profecía de las 70 semanas. Recuerde que la gente hebrea amaba su idioma, encontraron una gran belleza en sus ritmos internos. La agrupación antifonal no es un truco, el corazón musical del hebreo es la representación paralela de una idea en dos o más líneas adyacentes. Cuando dos grupos de personas hacen la lectura, un grupo lee la primera declaración de una idea y el otro grupo lee su paralelo. Las atractivas repeticiones paralelas vienen en diferentes tipos. Por ejemplo, el primero es un paralelo sinónimo. En el tipo de paralelismo más común, la idea simplemente se repite en diferentes palabras. Por ejemplo, en el Salmo 107:29 leemos, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, ¿sí? La idea se repite en diferentes palabras. Está la A y luego está la A con la coma para demostrar esta estructura. Ahora, el paralelismo antitético, a veces la segunda línea contrasta con la primera. El Salmo 1, verso 6 es un buen ejemplo. A, porque Jehová conoce el camino de los justos. B, mas la senda de los malos perecerá. Este es un paralelismo antitético que contrasta la idea de la primera línea en una línea segunda. ¿Sí? Seguimos. El segundo o el tercer ejemplo que pone Sir C. Mervyn Maxwell es un paralelo sintético. A veces la segunda línea simplemente agrega o completa el pensamiento de la primera línea, ¿sí? También está paralelos alternos.
Es decir, a medida que se vuelve más consciente de lo que debe buscar, a menudo encontrará dos ideas relacionadas que se alternan entre sí y se extienden a lo largo de varios versículos. El Salmo 37, 3 al 5 proporciona una ilustración y dice: confía en Jehová y haz el bien, ve y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. A, deleítate a sí mismo en Jehová, ve y él te concederá las peticiones de tu corazón. A, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, ve y él hará. Aquí el A es representado por deber. ¿Cuál es el deber? De confiar, de deleitar y de encomendar. ¿Y cuál es la letra B? Es el resultado de confiar y deleitar y encomendar, y es decir, habitarás, te concederá y él hará. ¿Sí? Esos son paralelos alternos. Ahora, un quiasma, como ya vimos, es un recurso literario sofisticado en el que se disponen dos pares de líneas paralelas en el orden YZ, ZY. Para ayudar a la vista, las líneas se pueden imprimir en una configuración de reloj, de arena o X. Es de la letra griega X que a menudo se pronuncia kie, donde el quiasmo obtuvo su nombre. Daniel 12:10 es un buen ejemplo y dice, Y, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Z, los limpios procederán impiamente. Z, y ninguno de los impíos entenderá. Y, pero los entendidos comprenderán. ¿Sí? Ahora vamos a otra ejemplo. Aquí se dice, Mesías príncipe que vendrá. A, Mesías príncipe que vendrá. 1, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe. 2, habrá 7 semanas y 62 semanas. B, la ciudad es edificada. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora A, Mesías será cortado. Cada A se refiere al Mesías, cada B se refiere a la ciudad o al príncipe desolador. Perciban. Mesías será cortado. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí mismo. B, príncipe desolador destruirá la ciudad. El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. A, Mesías terminará los sacrificios. 1, confirmará el pacto con muchos. 2, por otra semana. 2, a la mitad de la semana. 1, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. B, el príncipe desolador será destruido. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado. Según este quiasmo, ¿sí? Podemos ver a una distinción entre el príncipe que vendrá, que será cortado y que terminará los sacrificios, de aquel príncipe que destruirá la ciudad, ¿sí? Con la muchedumbre de las abominaciones, ¿sí? Ahora vamos a lo que dice aquí este erudito. ¿Ves cómo las secciones bajo el encabezado B se alternan y contrastan con las secciones debajo del encabezado A? ¿Ves también que cada una de las secciones A se subdivide en declaraciones 1 sobre el Mesías y 2 sobre las semanas? Y las secciones B, que introducen al príncipe desolador, se subdividen en declaraciones 1 sobre la construcción y la destrucción y 2 sobre la angustia y la desolación. Vamos a ver eso nuevamente. 1, Mesías el príncipe. 1, desde la salida de la orden. Y 2, habrá 7 semanas y 62 semanas. Segundo A, Mesías será cortado. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Este 2 va con este 2 bajo el encabezado A, ¿sí? Y este 1 va con el encabezado 1, con el encabezado 1 del A. Son paralelos, ¿sí? Y el B, la ciudad es edificada. B, el príncipe destruyó la ciudad. En estos encabezados dice 1, se volverá a edificar la plaza y el muro. 1, el pueblo del príncipe vendrá la destruirá. 2, en tiempos angustiosos. 1, y 2, y su fin será con inundación. Hablando de angustia, de desolación. Ese es el paralelo de estos dos. Bien, seguimos. Observó la secuencia 1, 2, 2, 1 en la sección A del versículo 27.
un quiasma complejo acecha ahí. Está hablando de este, ¿sí? 1, 2, 2, 1. Ahí hay un quiasmo en sí mismo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. El quiasma complejo de Daniel 9:27. Y confirmará el Mesías el pacto con muchos, Z por una semana y Z a la mitad de la semana, hablando de las semanas, estos dos Zetas, Y, él hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y, él, ¿quién? El Mesías de esta Y. Estas Y son paralelos y estos Z son paralelos porque hablan de la misma idea. La Y y la idea de la griega habla del primer Y, habla del Mesías y el segundo habla del mismo, ¿sí? Las líneas Y hablan de las actividades del Mesías, como ya lo dije, mientras que las líneas Z hablan de una semana y la mitad de una semana. Nuevamente, por las leyes del quiasmo, sabemos que existe una relación definida entre la cuarta línea y la primera. En este caso, sabemos que el Mesías pone fin a los sacrificios en relación con su éxito con el pacto. A través de su muerte como el último sacrificio, Él hace que todos los sacrificios de animales y cereales carezcan de sentido. Daniel 9:26 y 27 presenta un quiasma fino y complejo. Simplificado un poco, se ve así. El Mesías será cortado sin nadie que lo ayude. Es el primer Y. Z, el santuario será terminado o destruido por el príncipe desolador. 7 o Z, los sacrificios serán terminados, detenidos por el Mesías. Y, el príncipe desolador será destruido. Bien, vamos, seguimos. Las líneas Y hablan, sí, déjenme ver. Sí, las líneas Y hablan de las actividades del Mesías, mientras que las líneas 7 hablan de una semana y la mitad de una semana. Nuevamente, por las leyes del quiasmo sabemos que existe una relación definida entre la cuarta línea y la primera. En este caso sabemos que el Mesías pone fin a los sacrificios en su relación con su éxito con el pacto a través de su muerte con el último sacrificio. Él hace que todos los sacrificios carezcan de sentido, ¿sí? Y lo que vamos a leer aquí mismo. ah, Nuevamente, sí, en las líneas Z se hacen referencia al santuario y sus sacrificios. En las líneas Y se hacen referencia a dos príncipes. Y la implicación es que el príncipe desolador será destruido. Mire más de cerca y encontrará un juego de palabras. El verbo destruir o un sinónimo cortar, detener, se encuentra en cada línea. Y las referencias a los príncipes rebotan de un lado a otro. Mesías desolador, como una pelota en un juego de tenis. Y, el Mesías será cortado. Z, el príncipe desolador. Z, los sacrificios serán terminados por el Mesías. Y, el príncipe desolador será destruido. Hay un quiasma que está contrastando a estas dos entidades. Eso es básicamente lo que está dando a entender. En conclusión, dos príncipes en conflicto. Una de las principales ventajas que podemos obtener de nuestro estudio literario de Daniel 9:24 al 27 es la identificación adecuada de la persona a la que se refiere el pronombre él en el verso 27, que cumple el pacto y detiene los sacrificios. El versículo 25 promete la llegada del Mesías príncipe y el versículo 26 habla de un príncipe cuyo pueblo destruirá la ciudad y el santuario. No es sorprendente que algunos estudiantes de la Biblia hayan confundido a los dos príncipes y hayan asumido que eran uno y el mismo, pero cuando presentamos el pasaje de acuerdo con las leyes del estilo literario hebreo, podemos diferenciar instantáneamente dos príncipes separados. Las secciones A de los versículos 25 al 27 prometen un príncipe Mesías y las secciones B advierten de un príncipe desolador. Las secciones A y B son paralelas pero contrastantes, ¿sí? Entonces ahí podemos ver, hermanos, que en esta interpretación hay dos. Una de la cual dice que son dos príncipes y son dos príncipes. Esa conclusión se llega por el curso literario que encontramos en las escrituras hebreas. Ese es el argumento, ¿sí? Ahora seguimos al siguiente.
argumento que dice que propuesto que los versos se refieren a la misma persona, ¿sí? Entonces el agente del gobernante que vendrá se considera la gente del príncipe que vendrá, es decir, el Mesías, ¿sí? Hay personas que a pesar de esta evidencia literaria, aún mantienen que el pueblo de un príncipe que vendrá, del versículo 26, ¿sí? Es el mismo Mesías, es el pueblo del Mesías que vendrá y destruirá la ciudad y el santuario, ¿sí? ¿Y por qué creen esto ellos? Bueno, vamos al comentarista Zdravko Stefanovic en su libro de comentario de Daniel, Sabiduría al Sabio, un comentario al libro de Daniel, dice, la gente del gobernante que vendrá, según Maxwell, son los soldados de Tito que prendieron fuego al templo. Estos soldados romanos, adoradores de ídolos, el sacrilegio desolador del que habló el profeta Daniel, arruinarían toda la ciudad y la dejarían deshabitada y desolada. Shea, otro erudito, por otro lado, afirma que las personas en cuestión aquí son el pueblo del Mesías, porque la causa de la destrucción de Jerusalén fue la rebelión judía. En ese sentido, concluye Shea, el pueblo judío del Mesías príncipe causó o provocó la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Vamos a otro comentario. Este es el comentario de T. Robinson, un comentario homilético al libro de Daniel con notas y índices. Y él nos dice, o él revela, Josefo nos dice lo que les dio a los judíos valor para luchar fue un dicho que se encuentra en las Sagradas Escrituras de que en ese tiempo, poco antes de la destrucción de Jerusalén, uno de su nación iba a obtener el gobierno del mundo. Este informe se difundió ampliamente. Tácito, ¿sí? Todos los que conocen un poco van a saber quién es Josefo o Tácito, pero Tácito dice, muchos tenían la convicción de que estaba escrito en sus antiguos libros sacerdotales que en ese mismo momento el oriente se levantaría con gran poder y los hombres de Judea obtendrían el gobierno del mundo. Suetonio, otro historiador romano de la época, también dice, la vieja y común opinión se difundió por todo Oriente de que estaba destinado por el destino que los hombres de Judea obtuvieran en este momento el gobierno del mundo. Bien, hermanos, entonces ya vimos en cuestiones de esta interpretación aquí arriba, ¿sí? Y sus dos interpretaciones o puntos de vista. Uno que dice que ahí, basado en el patrón literario que vimos, se está refiriendo a dos gobernantes. Uno es el Mesías, el otro es el Tito, ¿sí? Y el segundo punto de vista, o el otro punto de vista que es el pueblo, el pueblo de un príncipe que ha de venir es el pueblo judío del Mesías, ¿sí? Que causó la destrucción, ¿sí? Causó por la destrucción por su rebeldía. Y citamos a varios historiadores que confirman ese hecho, ¿sí? Que ya se creía en ese tiempo que ya era tiempo de cumplirse las profecías de que se levantaría uno para poder conquistar el mundo, ¿sí? Entonces, por eso la rebelión. En esta parte, yo creo, antes de seguir, le cedo el turno al hermano Alfinger para que él pueda seguir con su parte en cuanto a esta exposición, hermanos. Estaba escuchando y muy buena exposición histórica y cultural, de acuerdo a lo que se está hablando en los tres versículos. Lo que en el área de lo que yo voy a hablar, voy a expandir un poco el pensamiento. Sabemos que el pensamiento lleva, el hermano está dando la exposición de acuerdo a los tres puntos de vista en que se ve Daniel capítulo 9, sobre todo en estos versículos. Y exactamente, yo quiero abrir el tema, abrirlo de una manera expansiva en el libro de Daniel, referente, si puede,
tienes ahí Daniel 7, en la Reina Valera, no importa, o sea, para que Daniel lo 7. coloque. Sí, claro. Sí. Vamos a colocarlo. ¿De qué viene hablando Daniel? Daniel viene hablando capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, de lo que es las visiones que él tiene a partir del capítulo 6, porque en el único capítulo el único capítulo 2 es que él tiene también una visión, pero tiene referencia a lo que es el capítulo 7, sí. Vea bien, mire, verso 1 lo voy a leer y voy a ir explicando. ¿Por qué? Porque la destrucción de la cual, o el juicio del cual habla Daniel capítulo 9, tiene que ver con la cuarta bestia. No tiene que ver absolutamente nada con un futuro, pero voy a ir explicando poco a poco. Mire, el año es el año de Bersasá. El primer año, dice el capítulo 1, capítulo 7, verso 1, perdón. Dice Daniel, tuvo un sueño, visiones en el espíritu mientras que estaba en el lecho y escribió sobre el sueño, relató lo principal del asunto. Voy al verso 3. Y 4 bestias grandes diferentes, la una, la otra, salieron del mar. Lo mismo de Apocalipsis 13, cuando habla de una de las bestias que sale del mar. Aquí él ve 4 bestias, ¿verdad? Verso 4. La primera era como un león que tenía alas de águila, mientras que yo lo miraba, le fueron arrancadas las águilas. Fue levantado del suelo y se puso erguida sobre sus patas a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. La primera es Babilonia. Daniel está escribiendo en el tiempo de Babilonia. La primera que estamos ahí viendo es Babilonia. Voy para el versículo 5. A continuación, otra segunda bestia. Claro, no estoy dando explicación directa, sino textual, para ir abriendo lo que es el capítulo 9 de Daniel. A continuación, la segunda bestia, semejante al oso, la cual se alzaba en un costado más que en el otro, y tenía su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. La primera, como ya dije, era Babilonia. La segunda era Medo-Persia. ¿Por qué de un lado y del otro? Porque el Medo dominaba al principio, después empezó a dominar fue Persia. El siguiente versículo, la siguiente bestia. Después de esto yo seguí mirando y vi otro semejante, un leopardo, con 4 alas de ave a sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado poder. Era Grecia. Ya la tercera era Grecia, porque dice con este leopardo con 4 alas, porque cuando muere Alejandro Magno, se divide este imperio en 4 generales, que eran los que comandaban ahí en el imperio griego. Última bestia, y esta es la que espanta más a Daniel. Verso 7, después de esto miraba yo en visiones de noche, y aquí una cuarta bestia espantosa y terrible, y gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y lo pisaba con sus patas. Y era muy diferente a las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Apocalipsis capítulo 13. Ahora bien, esta bestia, si lo vamos a llevar al capítulo 9, en el capítulo 9 estaba Daniel en el tiempo de Darío, de los Medo-Persia, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, de los caldeos. ¿Qué es lo que sucede? Que Daniel ve hacia el futuro, estando en la segunda bestia, y Daniel, de acuerdo al contexto, Daniel ve es el juicio en la cuarta bestia. ¿Qué es la bestia que más espanta a Daniel? Que es la bestia que más se pone fuerte para Daniel. Y él ve allí las 70 semanas. Daniel piensa, de acuerdo a lo que se le va explicando, que el pueblo iba a ser liberado. Pues sí, el pueblo iba a ser liberado de manera espiritual por el Mesías que tanto esperaban. Que se tenían que cumplir estas 70 semanas. Se tienen que cumplir. Se tenían que cumplir, tiempo pasado.
Pero lo que Daniel no había dado cuenta, que está en Zacarías también, y Zacarías y Daniel, al igual que Ageo, son profetas post-exilio. Era lo de Mateo 24, se tenía que cumplir ya en el tiempo del Señor Jesucristo, en el mismo siglo I, que era en el año 70, la destrucción de Jerusalén. Aquí, absolutamente, aquí de lo que leemos, no hemos leído ningún anticristo. La desolación desoladora está 3 veces en Daniel. Daniel 9:27, aparece abominación horrible en esta versión. Aparece también en 11:31 de Daniel, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y fortalecerán, harán cesar el continuo sacrificio y pondrán abominación espantosa. Pero en Daniel capítulo 11 me está hablando es del tiempo de la tercera bestia. Me está hablando es del tiempo de Antíoco Epifanes, que tiene relación Daniel 11 con Daniel 8. Porque en Daniel 8 me está hablando de Antíoco Epifanes. La tercera vez que aparece la desolación desoladora es Daniel 12:11, que dice, y después de este tiempo se quitará el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 290 días. Siempre me parece en el sentido de que Apocalipsis también habla de eso. Pero aquí en Daniel capítulo 12, cerrando el libro, sellándolo, donde Daniel habla de una manera futura, completa, en el versículo 1 y 2 del capítulo 12, sí me está hablando del cuarto imperio. Aquí sí me está hablando en relación a Daniel 9. Y fíjense de algo, hermano, para aquellos que tal vez lo ven en tiempo futuro. Dice, y hará cesar el continuo sacrificio, ¿verdad? Y el pacto se confirmará con muchos a una semana. Eso equivale en el año 36, después del ministerio de Cristo, o sea, libro de los Hechos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Ok. Y la ofrenda. Algo aquí que es importante, que ya el hermano también lo explicó, que es el quiasmo, una figura retórica, es que la gente confunde esta escena con una escena futurista, la cual no aparece aquí. Aquí aparece es en relación a Mateo 24, que ya me voy también para allá, pero quiero que se vea bien que este capítulo no me está hablando de ningún anticristo futuro. De lo que sí me puede estar hablando, como en el capítulo 8, como en el capítulo 11 de Daniel, que ahí sí me está hablando del imperio de Grecia, ahí sí me está hablando del imperio tercero, más Daniel capítulo 9 me está hablando del cuarto imperio. Vamos otra vez al capítulo 7, o sea, para que se tenga esto. Verso 23, dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente a todos los otros reinos, que devorará la tierra y la pisoteará y será destruida. Los 10 cuernos, aquí está hablando en el sentido también de Apocalipsis, capítulo 13, donde aparece también la bestia con 10 cuernos. Sí está hablando de Roma. Aquí sí está hablando de Roma. Entonces, en el capítulo 13 de Apocalipsis, uno ve la semejanza y los paralelos. Era diferente a las primeras. ¿Qué es lo que sucede? Este será quien destruirá Jerusalén, este imperio. ¿Qué tiene que ver todo esto con Daniel 9? Exactamente que los versículos, al cumplirse la semana 70, ¿qué pasará? Llegará la abominación desoladora, que eso sí lo quiero hablar yo ya en otro punto. Voy para Zacarías, o en otro video, mejor dicho, porque eso se extiende mucho, ese punto. Zacarías capítulo 13, si puedes me lo colocas allí. Zacarías capítulo 14, perdón. Zacarías capítulo 14. En Zacarías capítulo 14 me habla de lo mismo de Daniel capítulo 9 y esto se cumple, las dos escenas se cumplen en Mateo 24. Con decirles que en Mateo 24:15 el mismo Señor lo dice. Dice Zacarías y el título que le da Reina Valera es Jerusalén y las naciones. Otro título es El juicio sobre Jerusalén. Para estudiar Zacarías, también
como ya había dicho, es un periodo de tiempo igual que Daniel, post-exilio. He aquí que el día de Yahweh viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Jehová, ¿verdad? Porque yo reuniré a las naciones contra Jerusalén, para combatir la ciudad será tomada y será saqueada las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y será pisoteado sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, donde le dijo la profecía del Señor, allá en el monte de los olivos, Mateo 24, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte serán repartidos hacia el norte y a la otra mitad al sur. Vean bien el verso 5. Y huiréis, esto me recuerda a Mateo 24, y huiréis a los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiréis por causa del terremoto, los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y él todos los santos. ¿Qué es lo que sucede? Que Zacarías, la gente puede decir, el Señor descubrió algo nuevo. No, el Señor estaba citando, era Zacarías. Y el Señor estaba citando, era Daniel. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo dice en Mateo 24. El que lea entienda, dice él, como está escrito. Y el Señor, Zacarías es un libro que tiene mucho cumplimiento en el nuevo pacto. Zacarías habla del pollino, Zacarías habla de las 30 monedas, y aquí habla de la destrucción de Jerusalén. Que lo habla de manera simbólica, yo no sé, porque algunas personas hacen que esto parezca como que si fuera futuro. Esto no aparece futuro. Mire, vea bien. Y acontecerá en ese día, no habrá luz clara ni oscura. ¿De qué día me está hablando? De día de juicio sobre Jerusalén. De día del juicio, del cumplimiento de los 7 puntos que ya se hablaron allá en Daniel capítulo 9, que se tenía que acabar todo eso para que se ungiera al santo de los santos. O sea, se tenía que acabar el sacrificio, se tenía que acabar la corrupción de todo aquello que estaba sucediendo en el pueblo escogido, que en ese tiempo era Israel. Será un día único, el cual se reconoce solo a Jehová. No será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer en la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, a la mitad de ella hacia el mar del oriente y a la mitad hacia el mar del occidente. O sea, la palabra mar representa pueblos, en verano y en invierno. Y hasta aquí lo dejo porque ya allí comienza a hablar de lo que es la restauración espiritual bajo salvación. Véase bien que en Mateo 24:15 el Señor dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, la que habló el profeta Daniel, cuando lo habló, él lo dicta allá en Daniel capítulo 9 y en Daniel capítulo 12. El que lea, entienda. Entonces, volviendo a Daniel capítulo 9, y concluyo aquí, para después entonces darle el pase a mi hermano. Cuando uno va estudiando esto, uno se da dando cuenta de que ahí nunca me está hablando de un tiempo futuro. O sea, aquí sí nos volvemos un poco preteristas, preteristas moderados, porque sabemos de que sí habla en Mateo 24 de un tiempo futuro al finalizar el versículo 27, 28 por allí. Pero aquí él está hablando de lo que dice Zacarías, él está hablando de lo que dice Daniel, porque él mismo lo dice, el mismo Señor lo dice. Cuando el Señor habla de la abominación desoladora, como ya yo lo demostré, la abominación desoladora aparece en el capítulo 11, aparece en el capítulo, pero en el capítulo 11 de acuerdo a los griegos. Aparece en el capítulo 12 y en el capítulo 9, es lo mismo, es lo mismo. Y en Daniel capítulo 7, que después que el hermano dé su explicación, para concluir, yo voy a Daniel capítulo 8 para que vean la explicación. Entonces, en Daniel capítulo 9, me está hablando es de esto,
¿Por qué? Porque el Señor lo dice. O sea, no es un invento de que, ay, estos hermanos dicen que Daniel tiene relación con. No, el mismo Señor da el cumplimiento de lo que se dijo. ¿Por qué? Porque el Señor está profetizando una destrucción para Jerusalén. Y lo casual, que no es casualidad, es que el Señor dice que Daniel, el profeta Daniel, lo había anunciado. Eso quiere decir que está hablando de eso, porque si el mismo Señor Jesucristo lo anunció, entonces lógicamente me da a entender, porque la pregunta es esta, ¿en dónde lo anuncia a Daniel? O sea, ¿por qué el Señor nombró eso? Porque Daniel lo anuncia en su capítulo 9 y en su capítulo 12. Y para completar, ¿no? Ahora sí, hermano, para completar, si Daniel lo fuera dicho una sola vez, no lo dijo una sola vez, porque Daniel lo repite en el capítulo 12. Entonces, lo que tiene que ver la referencia de los versículos clave que estamos viendo, como el hermano lo está llevando de secuencia en lo que es la parte histórica, yo lo estoy llevando de secuencia en lo que es los textos paralelos para que se vea. El cuarto imperio es el que está hablando Daniel del capítulo 9. El cuarto imperio es el de Mateo 24. El cuarto imperio es la bestia que va a destruir, que destruyó Jerusalén, perdón. Entonces no entiendo por qué mucha gente lo ve hacia un tiempo futuro, cuando ahí nunca lo hablo de un tiempo futuro, nunca. Y lo que es referente a Daniel capítulo 8, bueno, después de esto que estoy concluyendo ya lo voy a demostrar que tiene que ver con Daniel 11, pero no tiene nada que ver con Daniel 9, que es la confusión que tiene mucha gente. Hasta ahí te lo dejo, mi hermano. Amén, tremendo, brother. Qué bueno, buena exposición. Bien, entonces, después de esa buena exposición del hermano Alfinger, voy a seguir con la parte aburrida. A muchos le aburre. Ah, es en cuanto a lo histórico y las interpretaciones que hay. Vamos al segundo, ya vimos el primero, ¿sí? Que se basa que es la misma persona o dos. Ahora vamos al segundo, que los versos se refieren a Tito, la segunda interpretación. Sí, aunque ya vimos un poco de eso en el quiasmo que presenta C. Mervyn Maxwell, que se refiere a dos príncipes. Vamos a hablar de esa segunda interpretación del primer punto de vista, sí, que es no es la misma persona, sino son dos. Uno es el Mesías, el otro es Tito. Nada que ver con el anticristo aquí. Bien, y dice ahí, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El pueblo de un príncipe se toma como Tito, el hijo del rey Vespasiano que atacó Jerusalén, causando su destrucción. ¿Sí? Y para esto vamos a citar al mismo erudito Stradbo en su comentario a Daniel, a una sabiduría al sabio, dice: este texto vincula la muerte del Mesías, el gobernante, con la llegada de otro gobernante, el destructor, cuyo ejército traerá devastación a la ciudad de Jerusalén, así como la reconstrucción de la ciudad tuvo lugar en una época de problemas. La futura destrucción de Jerusalén y su templo ocurrirá en el contexto de una guerra que se compara figurativamente con un diluvio. La devastación de la ciudad y el templo será tan masiva que Gabriel la describe como abominaciones provocadas por el que causa destrucción. Este conflicto durará hasta el momento en que el príncipe destructor llegue a su propia ruina. En su discurso en el Monte de los Olivos, Jesús les dijo a sus discípulos que el tiempo del fin sería como la venida del ejército romano que destruirá Jerusalén y el templo. Así que cuando vean de pie en el lugar santo la abominación que causa desolación de que habló el profeta Daniel, entienda el lector y los que estén en Judea huyan a los montes. El evento histórico al que Jesús se refirió aquí tuvo lugar en el año 70 después de Cristo.
La identidad de este gobernante no debe confundirse con la del gobernante que viene con un ejército para destruir a la ciudad y el templo, claramente distinguiendo al Mesías el príncipe del verso 25 a el hijo del emperador Vespasiano Tito, que fue el príncipe, ¿sí? Ahora, vamos a ver algo más, un poco más sobre esto. Aquí dice, el Mesías del verso 26 es dado como un sustantivo propio. ¿Qué es un sustantivo propio? Puede decirse que el sustantivo propio se encarga de la designación de un ser, una cosa o un fenómeno de forma única. Tomemos el caso de las empresas. Esta palabra empresa es un sustantivo común que permite nombrar una cierta clase de entidad. Dentro de este conjunto encontramos a Coca-Cola, Ford, McDonald's, Starbucks y Microsoft, por citar apenas algunos ejemplos. Todos estos términos, Coca-Cola, Ford, McDonald's, Starbucks, Microsoft, son sustantivos propios que se refieren a empresas específicas. Cuando dice aquí el verso 26, después de las 62 semanas, el Mesías, se toma aquí el Mesías como un sustantivo definido, no cualquier Mesías, sino el Mesías príncipe, el Mesías gobernante, del cual el verso 25 menciona. No es cualquier empresa, por decirlo así, sino es una empresa eh, ah, ah, eh, eh, em, explícita, o no es cualquier Mesías, sino es un Mesías específico, el Mesías príncipe. Por eso se toma aquí como un sustantivo definido o propio, ¿sí? Ahora vamos a lo siguiente. Pueblo y príncipe del verso 26 es un sustantivo indefinido. Los sustantivos indefinidos, tal como lo dice su nombre, son aquellos sustantivos que no hacen referencia a ninguna entidad en específico, o bien no hacen referencia a una cantidad específico. Aquello a lo que nombran los sustantivos indefinidos no es conocido de antemano por el emisor. Es un sustantivo cuyo referente no se puede identificar en particular, ¿sí? Vamos a ver esto más adelante. Y él hará del verso 27 y él, ¿sí? Hará, él es un pronombre, una palabra que puede sustituir a un sustantivo o sintagma nominal. Los pronombres a menudo se refieren a un sustantivo, es decir, el antecedente que ocurrió en una oración o frase anterior, ¿sí? Vamos a ver un poco más de claridad. Verso 27. Y el pueblo, un sustantivo indefinido, del príncipe, otro sustantivo indefinido, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Sí? Aquí no es como son sustantivos indefinidos, no conocemos específicamente quién es el pueblo o quién es el príncipe. No se puede identificar en particular. ¿Sí? Pero, ¿sí? Aquí el hecho de que es un sustantivo indefinido, es decir, no se puede identificar por las profecías, se puede decir que se refiere a Tito, el hijo del rey, por lo que se cumplió con la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Ah, ah, que atacó a Jerusalén causando su destrucción. Entonces vemos la distinción entre los sustantivos indefinidos con el sustantivo definido. Es decir, en el verso 26, cuando dice después de las 62 semanas, el Mesías, sustantivo definido, y el verso 27, y él hará un pacto firme. El él es un pronombre que tiene que referirse a una entidad, ¿sí? Específica en el verso mismo o en los versos anteriores. Y como solamente se nombra un sustantivo definido o un sujeto explícito
o que se identifica en la oración, este pronombre se hace el antecedente, se refiere al antecedente, y el antecedente siendo el Mesías, así distinguiendo el Mesías del príncipe del pueblo que había de venir, ¿sí? Ah, entonces, hermanos, lo vamos a ver. El hecho de que el Mesías del verso 27 es sustantivo definido, se está refiriendo al Mesías el príncipe del verso 26, 25, y el pronombre él, ¿sí? Tiene que, este pronombre se sustituye para una entidad específica, y esa entidad específica, el antecedente del pronombre, tiene que ser el Mesías, no el pueblo del príncipe, porque estos dos son entidades indefinidas, ¿sí? Ah, y así como lo vimos aquí, ah, el pueblo, los dos sustantivos de indefinidos y el príncipe se refieren a Tito, mientras que el sustantivo definido y el pronombre son uno y el mismo, ¿sí? Ojalá estoy siendo un poco claro con esto. Pero yo creo que ya entienden más o menos lo que el argumento en cuanto a esta posición. Sí, ahora vamos a la posición o postura dispensacionalista, ¿sí? En el cuanto al verso 27. Ah, dice aquí, el anticristo que confirmará el pacto con Israel, ¿sí? Es el príncipe y el pueblo que vendría a destruir la ciudad, ¿sí? Esa es la interpretación. Ahora vamos a los eruditos en cuanto al dispensacionalismo. David E. Walker es un dispensacionalista y en su libro, ¿sí? Dividiendo correctamente la Biblia, volumen 1, lo básico y el contexto del dispensacionalismo, él dice, el periodo de la tribulación también se conoce como la 70ª semana de Daniel, desde la profecía de Daniel, Daniel 9, 24 al 27, y comúnmente se divide en dos periodos de 3 años y medio cada uno. La gran tribulación es la última, la mitad de la 70ª semana de Daniel, y comienza con el anticristo profanando el lugar santo judío en el templo. Esa es la interpretación. Y para esto tenemos que ir a conocer un poco de historia. Si yo me deleito en esto, yo sé que para algunos tal vez esto es un poco aburrido, pero es importante tener todo este contexto, ¿sí? Vamos a ver el historicismo, futurismo y preterismo. Ya el hermano Alfinger hace unos días hizo una excelente narrativa o explicación o exposición de estas posturas, ¿no? Aquí lo vamos a hacer breve. Vamos al futurismo y preterismo. ¿Qué es el futurismo y el preterismo? ¿Cuál es la historia? Vamos aquí al libro por Robert Caringola, Las 70 semanas, una alternativa histórica, o la alternativa histórica. Dice, el próximo viaje nos lleva a la reforma. La verdadera historia de la escatología y sus diversas interpretaciones debe tener su origen ahí. Es en esta temporada de la historia que la interpretación futurista nace de la contrarreforma católica romana y sus teólogos jesuitas. El siglo XV o el siglo XVI, perdón, fue un duro golpe para la autoridad temporal y espiritual de Roma. Sus doctrinas se derrumbaron ante las enseñanzas de los reformadores y las naciones comenzaban a abandonar su imperio de superstición. Sin embargo, la historia da testimonio de que no estaba dispuesta a que la silenciaran, a que le silenciaran la voz. Roma avanzó con fuerza y rapidez en su contrarreforma. El Concilio de Trento en el 1546 rechazó todas las afirmaciones fundamentales de los reformadores. En el momento de esta lucha doctrinal, todos los protestantes creyentes en la Biblia creían que las 70 semanas, 490 años de Daniel 9, habían seguido su curso profético en su totalidad. De hecho, esto también fue enseñado por la Iglesia Católica. Ningún protestante habría pensado en separar la medida del tiempo con 2000 años de historia de la Iglesia. Ni siquiera se consideró la idea de poner el anticristo exclusivamente al final de los tiempos. Sin embargo, esto es lo que hizo Roma.
El futurismo se formuló al calor de la reforma y la furia de la contrarreforma. Perciba, ahí nos sigue diciendo Robert, los jesuitas son una orden religiosa de la Iglesia Católica Romana. Su título correcto es Compañía de Jesús. Fueron fundados en el año 1534 al 39 por Ignacio de Loyola. La Iglesia cristiana desconoce que la escuela futurista vino de los estudiosos de esta sociedad. En 1585, un sacerdote jesuita llamado Francisco Rivera comenzó a trabajar de forma independiente. Miró profundamente en el ámbito de la profecía bíblica. El resultado de su obra fue la tergiversación y difamación de la verdad profética. La interpretación futurista de Rivera del capítulo 9 de Daniel fue impulsada por el trabajo de otro jesuita, el cardenal Robert Bellarmino. A estos dos le siguió rápidamente un tercero, el jesuita Luis de Alcázar. Estos hombres eran los mejores soldados que tenía Roma en ese momento. Seguimos, hermanos. En la obra Hora Apocalíptica, ¿sí? Es yo la conseguí en inglés y es uno de los mejores volúmenes que da explicación a estas cuatro escuelas del Apocalipsis o de la escatología y su historia. Es muy bueno este volumen por E.B. Elliott, pero en el volumen número 4 nos dice E.B. Elliott. Así que finalmente, mientras el siglo avanzaba hacia su fin, dos corpulentos jesuitas tomaron el guante y publicaron sus respectivas, pero bastante contrarias opiniones sobre el tema apocalíptico. El tal Rivera, un sacerdote jesuita de Salamanca, que hacia el 1585 publicó un comentario apocalíptico que trataba de los grandes puntos de Babilonia y el anticristo, lo que ahora llamamos el esquema futurista. Y el otro, Alcázar, también jesuita español, pero de Sevilla, cuyo esquema estaba en los puntos principales, lo que podríamos llamar el de los preteristas enteros. Cualquiera de los dos encajaba casi igualmente bien con el gran objetivo de los escritores. Esto es la de dejar de lado toda aplicación de las profecías del anticristo de la Iglesia de Roma existente, la de hacer que la profecía se detenga por completo antes de la Roma papal. El otro haciéndola sobrepasar casi por completo al inmenso intervalo de tiempo, el de la dominación del Papa, que había transcurrido desde que se dio la profecía y sumergirse en sus imágenes del anticristo en un futuro lejano, aún justo antes de la consumación. Es decir, hermanos y hermanas, estas dos perspectivas salieron de la orden jesuita. Rivera era un futurista y Alcázar era un preterista. Si esto se hizo y se formuló para rechazar o refutar o aplacar el ambiente protestante de que la Iglesia de Roma y su oficio papal tienen que ver con la profecía, ¿sí? En cuanto a los últimos tiempos, la escatología, el falso profeta, ¿sí? La bestia, el anticristo. Sí, en ese tiempo se tenía, en cuanto al historicismo, de que la iglesia de Roma tenía que ver o va a tener que ver con el anticristo y que el papado de Roma es de donde ahí sale el anticristo. Así son las interpretaciones protestantes y estas dos que salieron para contrarrestar esos argumentos. Aquí mismo, el mismo dispensacionalista o los mismos dispensacionalistas afirman que los principios o la raíz de su entendimiento surgió con los jesuitas. Perciba lo que dice David E. Walker, un dispensacionalista, en su libro. Dice: Clarence Larkin era de hecho el príncipe indiscutible de la creación de gráficos dispensacionales. Nació el 28 de octubre de 1850 en Chester, condado de Delaware, Pensilvania, y fue salvo a la edad de 19 años y confirmando en la iglesia episcopal el libro más popular de Larkin, La verdad dispensacional, el, el plan de Dios y su propósito en las edades. Lo llevó 3 años a escribir y diseñar los gráficos que acompañarían el texto. Lo publicó en el 1818 y la amplió en 1920. La verdad dispensacional es
con mucho el estándar definitivo del dispensacionalismo clásico. Es decir, Larkin es uno de los, y su libro es el que se considera como un libro estándar en cuanto al dispensacionalismo. Y vamos a su libro, el mismo Larkin, Clarence Larkin, en su libro, el gran libro de la dispensación, el gran libro de la verdad dispensacional en el mundo, ¿sí? Dice el mismo Larkin, perciban lo que dice. Dice, los premilenialistas se dividen en tres escuelas de interpretación diferentes que son fundamentalmente antagónicas, conocidas como escuelas preteristas, históricas y futuristas. La escuela preterista se originó con el jesuita Alcázar. Su punto de vista se presentó por primera vez como un esquema completo en su trabajo sobre el Apocalipsis, publicado en 1614. Limita el alcance del Apocalipsis a los eventos de la vida del apóstol Juan y afirma que toda la profecía se cumplió en la destrucción de Jerusalén por Tito y la subsiguiente caída del Imperio Romano perseguidor, convirtiendo así al emperador Nerón en el anticristo. El propósito del plan era transparente, era aliviar a la iglesia papal del estigma de ser llamada la iglesia ramera y al papa de ser llamado el anticristo. ¿Sí? Ahora vamos, él mismo nos sigue diciendo, la escuela futurista interpreta el lenguaje del Apocalipsis literalmente, excepto los símbolos que se nombran como tales, y sostiene que todo el libro, desde el final del tercer capítulo, es todavía futuro y no se ha cumplido, y que la mayor parte del libro, desde el principio del capítulo 6 hasta el final del capítulo 19, escribe lo que sucederá durante la última semana de las 70 semanas de Daniel. En su forma actual, se puede decir que se originó a finales del siglo XVI con el jesuita Rivera, quien, movido por el mismo motivo que el jesuita Alcázar, buscó librar al papado del estigma de ser llamado el anticristo, y así remitió las profecías del Apocalipsis al futuro lejano. Este punto de vista fue aceptado por la Iglesia Católica Romana y estuvo limitado a él durante mucho tiempo, pero por extraño que parezca, ha revivido maravillosamente desde principios del siglo XV y entre los protestantes. Es el más aceptado de los tres puntos de vista, hermanos. Bien, un poco más y terminamos. Regresando al gran trabajo de E.B. Elliott en la historia en cuanto al Apocalipsis, nos dice, Brightman dice, pero mi ira e indignación estallaron contra los jesuitas, porque cuando por casualidad conocí a Rivera, que había hecho un comentario sobre esta misma santa revelación, es así, dije yo, ¿se animan los papistas otra vez? Así que ese libro, que de mucho tiempo antes apenas permitirían que alguien lo tocara, se atreven ahora a tomarlo en la mano, a orar plenamente sobre él, que no era más que una imagen o un insecto vano, ante lo cual solían temblar unos años, desde que incluso en la penumbra ahora se atreverse a mirar con ilusión este cristal bajo el claro sol, y se atreven a proclamar al mundo que hay alguna otra cosa que no sea su papa de Roma, ¿sí? Entonces ahí él está haciendo una comentario en cuanto a la interpretación de que el Papa de Roma no es el anticristo, ¿no? O de ahí no va a salir el anticristo, ese personaje. Seguimos con el historiador Robert Caringola, nos dice, en su excelente libro Grandes Profecías de la Biblia, Ralph Woodrow resumió la doctrina profética de Rivera. Rivera publicó un comentario de 500 páginas sobre los grandes puntos de Babilonia y el anticristo. El objetivo es dejar de lado las enseñanzas protestantes de que el papado es el anticristo. El resto lo restringió literalmente a 3 años y medio al final de los tiempos. Enseñó que el templo judío será reconstruido por un solo anticristo individual que aboliría la religión cristiana, negaría a Cristo, fingiría ser Dios y conquistaría al mundo. Nos sigue diciendo, voy a enfatizar una verdad fundamental una vez más. La escuela futurista de profecía bíblica fue creada por una razón y una sola razón: para contrarrestar la reforma protestante. El aparato principal de Rivera fueron las 70 semanas. Él enseñó que las 70 o la semana 70 de Daniel todavía estaba en el futuro.
Dijo que Dios primero nos había dado 69 semanas y que en el bautismo de Jesús en el 27 después de Cristo, las 69 semanas concluyeron. Dijo que Dios extendió la semana 70 en el futuro para tomar lugar al final de la era. Todos los escenarios futuristas giran en torno al periodo de tribulación de 7 años de Rivera. Luis Alcázar intentó desviar los ataques protestantes señalando 15 siglos hacia el pasado y plantando allí al anticristo. ¿Sí? Ahora, en el 1851, el brillante Eliot publicó una cuarta edición de su Horae Apocalyptique. En esta obra masiva, refuta los contraesquemas más intelectuales e ingeniosos, varios de los cuales ya se han mencionado. Sin embargo, su principal preocupación era el daño que ya estaba haciendo el doctor Maitland. Él aborda esta preocupación en el prefacio de la cuarta edición y dice: en el momento en que los pensamientos del autor se dirigieron por primera vez en serio al estudio de la profecía, el reverendo señor S.R., las publicaciones de Maitland habían comenzado a causar una impresión evidente en los estudiantes de teología inglés, más especialmente en los investigadores de la profecía, y había causado dudas en las mentes de muchos, no solo en cuanto a la exactitud de las viejas opiniones protestantes antirromanas del Apocalipsis y de la teoría profética del año-día, con ellas esencialmente conectadas, sino también de si el Apocalipsis había recibido todavía algún cumplimiento en el pasado de la iglesia y la cristiandad. Los errores de Maitland fueron magnificados por John Nelson Darby. Darby leyó los folletos que Maitland produjo y fue persuadido. Este hombre fue el fundador de los hermanos Plymouth. Bueno, hermanos, ahora vamos a ver qué es lo que tiene que ver el padre del dispensacionalismo, conocido como John Nelson Darby. Sí, este sujeto cuando se habla del dispensacionalismo y la escatología, se tiene que hablar de John Nelson Darby. Y en el periódico del ministro y teología, ¿sí? Nos dice en el periódico del ministro y teología, dice: los partidarios del pretribulacionismo generalmente creen que John Nelson Darby revivió esta enseñanza perdida del Nuevo Testamento mediante un intenso estudio bíblico durante la convalecencia de un accidente de equitación en diciembre de 1827 y enero de 1828. Los oponentes evangélicos del pretribulacionismo a menudo plantean teorías que ponen a Darby en una mala iluminación. Por ejemplo, algunos dicen que Darby lo obtuvo de Edward Irving, mientras que otros dicen que se originó a partir de la declaración profética de Margaret MacDonald, una escocesa de 15 años. Se entiende que ambas fuentes eran contaminadas, ya que Irving fue considerado exocéntrico y herético, y se cree que la expresión profética de MacDonald es demoníaca. Sí, entonces Darby no tuvo su iluminación por medio de Irving o de MacDonald, como muchos lo sugieren. Ahora, en este blog encontré más sobre esto. John Darby escribió sobre el rapto antes de la tribulación en enero de 1827. Su denominación era la Hermandad de Plymouth o los Hermanos Plymouth. Darby ya había escrito sus puntos de vista del rapto antes de la tribulación en enero de 1827, 3 años antes de la profecía de MacDonald de 1830. La creencia de Darby provino de las escrituras, no de la profecía de una niña. No obtuvo sus puntos de vista escatológicos de los hombres, sino más bien de la doctrina de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Sus puntos de vista se formaron gradualmente y se basaron teológica y bíblicamente en lugar de derribarse de ningún grupo pentecostal o profecía de MacDonald. Darby fue a las reuniones que se estaban llevando a cabo donde MacDonald dio su palabra y concluyó que lo que estaba sucediendo allí era demoníaco, ¿sí? No habría tomado prestada una idea de una fuente que claramente pensó que era demoníaca. La comprensión de Darby del rapto antes de la tribulación fue el producto del desarrollo de su pensamiento interactivo personal con el texto de las escrituras, como él, sus amigos y dispensacionalistas han sostenido durante mucho tiempo.
¿sí? El primer ensayo público de Darby sobre la profecía bíblica fue en 1829. En sus primeros ensayos se expone sobre el rapto como la esperanza de la iglesia, no como la purificación de la iglesia durante la tribulación. La conclusión de Darby con respecto al rapto antes de la tribulación llegó cuando vio claramente la distinción entre Israel y la iglesia, dos dispensaciones separadas. Bien, y ya estoy por acabar, hermanos, para dar palabra a Alfinger. Ahora vamos al historicismo, ¿sí? Porque en conclusión, dice aquí E.B. Elliott, los lectores de este bosquejo histórico verán que solo hay tres grandes esquemas de interpretación apocalíptica que pueden considerarse enfrentados cara a cara, con serias pretensiones de verdad o defensores que los apoyen de cualquier peso literario real. El primero es de los preteristas, restringiendo el tema de la profecía, excepto en sus 2 o 3 últimos capítulos, a las catástrofes de la nación judía y el antiguo imperio romano, una o ambas, como celebró en los siglos 1, 2, 4 y 6, respectivamente, que esquema propuesto originalmente, como vimos, por el jesuita Alcázar. El segundo es el esquema de los futuristas, haciendo que toda la profecía apocalíptica, excepto quizás la visión principal y las cartas a las 7 iglesias, se relacione con cosas incluso ahora en el futuro, a saber, las cosas concernientes al segundo advenimiento de Cristo, un esquema que este primero planteó, vimos por el jesuita Rivera a finales del siglo XVI. ¿Sí? El tercero es lo que podemos llamar enfáticamente el esquema histórico continuo de interpretación protestante, el que considera el Apocalipsis como una prefiguración detallada de los principales acontecimientos que afectan a la iglesia y a la cristiandad, seculares o eclesiásticas, desde el tiempo de San Juan hasta la consumación. Un esquema que, en lo que respecta a su aplicación particular de los símbolos de Babilonia y la bestia a la Roma papal y al Papa, fue abrazado temprano, como vimos, por los valdenses, por los wyclifitas y los husitas, luego adoptado con mayor claridad por los principales reformadores alemanes, suizos, franceses e ingleses del siglo XVI. Y de ahí se transmite hacia abajo de manera ininterrumpida, incluso hasta la actualidad. Este es el historicismo. Nuevamente, regresando al libro de Clarence Larkin, un dispensacionalista temprano, mucha influencia entre los dispensacionalistas, que según es el que escribió el mejor libro en cuanto al dispensacionalismo, dice, la escuela histórica a la que a veces se le llama el esquema presentista, interpreta el Apocalipsis como una serie de profecías que predican los eventos que iban a suceder en el mundo y en la iglesia desde los días de Juan hasta el fin de los tiempos. Los defensores de esta escuela interpretan los símbolos del libro del Apocalipsis como una referencia a ciertos eventos históricos que tienen y están sucediendo en el mundo. Afirman que el anticristo es un sistema en lugar de una persona y está representado por la iglesia ramera de Roma. Interpretan el elemento de tiempo en el libro en la escala de día de año. Esta escuela ha tenido algunos defensores muy capaces e ingeniosos. Y claro, dentro de este esquema hay diferentes interpretaciones también, hermano, ¿sí? En fin, llegando ya, aquí vemos, según el dispensacionalismo y la 70 semana, ¿sí? La muerte de Cristo en el año 69, pasando 2000 años, ¿sí? Se va a dar en un tiempo futuro inminente el rapto secreto. Ahí en el rapto secreto, ahí después aparecerá el anticristo y ahí comienza la semana 70. Después del rapto secreto, al aparecerse el anticristo, ahí empieza la última semana. Mientras nosotros estamos pasando por la tribulación, estos estarán en las bodas del Cordero. Medio año se representa por un pacto de paz y el último año de la semana 70 como el quebrantamiento del pacto de paz con Israel, donde habrá persecución. Después será la segunda venida y se comenzará el milenio, ¿no? Como lo entienden ellos. Y ese es el dispensacionalismo. Ahora, el tradicional o historicista, ¿sí? Toman la 69 semana, ya sea el bautismo de Jesús
o su entrada triunfante, ¿sí? Y por 3 años y medio, él predica. Después de 3 años y medio de predicar, él muere. Después de morir y resucitar y ascender al cielo, por otros 3 años y medio se predica solamente a Israel. Y después a Israel, en la muerte de Esteban, ahí en el año 34, se culmina el año 70 de Daniel. Y ya después queda la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, como parte de la profecía de tanto Daniel y de Jesucristo, ¿sí? Y esta es la cual, pues, personalmente yo es la que tomo un poco con algunas como diferencias, pero básicamente es mi entendimiento. En el siguiente video vamos a ver los argumentos, el tradicionalismo en contra del dispensacionalismo. Vamos a ver los argumentos y claro, uno como no es objetivo, sino está sujeto a una perspectiva, pues vamos a tomar esa perspectiva y vamos a derrumbar la perspectiva que se opone. Si nosotros como tradicionalistas o como el entendimiento clásico, vamos a estar primero viendo los argumentos y después destruyendo el dispensacionalismo. Con eso concluyo mi participación en este video y le doy la palabra al hermano Alvinger para que continúe. A ver si aún están despiertos ahí. Vas a destruir el dispensacionalismo. Bueno, tú ya lo estás destruyendo, brother, pero vamos a ver. No, para el otro video, y cierro con esto también, voy a hablar de qué es la abominación desoladora con exactitud, ya que ahí es donde está la mala interpretación. Muy bien todo eso, lo que estaba explicando el hermano, porque todo eso va tapando de una vez los huecos teológicos. Entonces, en lo que es la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, que está en Mateo 24, hay que arrojar la luz de Mateo 24 de Daniel 9. Exactamente. Claro, la gente lo malinterpreta porque lo lleva a un futuro. Ese es el problema. Llevarlo a un futuro. Voy rápido y cierro con esto, hermano, para dejarlos entonces para la otra semana. Sería el 19 de diciembre del 2021. Vamos a recibir el año aquí también. No, ya sería después el otro video para el 2 de enero, si no me equivoco, porque estuve viendo la fecha. Entonces, en Daniel capítulo 8, y cierro con esto, ¿verdad? Son dos bestias. Aparecen la bestia de Grecia y la bestia de Roma. Pero aquí, en el capítulo 8, que es lo que se detalla en el capítulo 11 de Daniel, yo no lo estoy explicando, yo solamente estoy dando una especie de general. Miren, en el capítulo 8, donde aparece Roma, la cual aparece en la destrucción de Mateo 24, que es el cumplimiento de Daniel 9, se tiene que entender de esa manera, lo que se malinterpreta en Daniel capítulo 8, además que los adventistas malinterpretan el versículo 4, todo un desastre con ese, versículo 14, perdón, todo un desastre con ese versículo 14. Sí, con los días y los años, un desastre. Ahora, en lo que es lo que a nosotros nos concierne, miren, la gente malinterpreta diciendo que el cuerno que se ve en el capítulo 8, que sí es el anticristo, y todo depende también la manera como se vea en la cosmovisión de las escuelas, en la perspectiva de las escuelas, ¿verdad que sí? Todo va a depender de eso, porque si los mismos adventistas tienen su propia escuela, los mismos adventistas tienen su propia forma de ver el capítulo 8 de Daniel, que para ellos se cumple en 1844. O sea, ellos son también preteristas porque ellos dicen que Cristo vino igual que los testigos de Jehová, que Cristo vino de manera espiritual, que nadie lo vio, o sea, todos lo verán, no, solamente lo vieron los que lo vieron. Entonces, hay mala interpretación y arrojan de que este capítulo me está hablando, como está, lógicamente, sigue el capítulo 9,
que me está arrojando luz hacia un futuro de un anticristo del capítulo 9, del versículo 26 y 27, lo cual es falso, lo cual es falso. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo, pero cuando uno observa estos libros o cuando uno escucha a estos predicadores, siempre se vienen para acá. Y entonces dicen, sí está hablando de lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo, para nada. Porque también hay divisiones en los años. O sea, cuando Daniel está hablando en el capítulo 8, estaba en Babilonia todavía. Belsasar, verso 1. Estaba en Babilonia. Apareció una visión de Daniel en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Y en el capítulo 9, vuelvo y lo repito, ya es otra. O sea, han pasado ya como una cantidad de años. O sea, ya estaba hablando del rey Darío, hijo de Asuero, de los medopersas. O sea, completamente, no es que Daniel tuvo esta visión hoy y mañana o dentro de una semana tuvo la otra visión. No, no, no. Eso no pasó así. Eso no pasó así. Y eso es lo que la gente confunde y dice, es que se ve que pareciera lo mismo. Si es lo mismo en el lenguaje de lo que es el de los imperios. Si es lo mismo Grecia, Babilonia, Medo-Persia y de este imperio romano. Pero la gente no detalla de que en Daniel capítulo 8 me está hablando de abominación desoladora de este tipo antes de Cristo. ¿Cómo es que se llama? El que mató el cerdo en el templo. Se me fue de la mente. Epifanio. Antíoco Epifano. Sí, exactamente, exacto. O sea, en Daniel capítulo 8 me está hablando de este sujeto. No me está hablando del sujeto de Daniel capítulo 9. No es el mismo. Además que son dos bestias diferentes. O sea, cuando digo diferentes, sí estoy hablando del mismo imperio. Pero el que lee se da cuenta, aunque sea el mismo imperio, la visión es diferente al capítulo 7. O sea, que el capítulo 7 me habla de 4 bestias y aunque me está hablando de griego y de romano, hay cambios simbólicos. Entonces la gente malinterpreta, o sea, no me voy a meter en profundidad ahí, pero la gente da a entender de que es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo en el lenguaje del imperio, Grecia y Roma. Porque primero vino Grecia con Alejandro Magno y después vino Julio César con Roma. Entonces, la gente dice, pero es que está hablando de lo mismo. Y me lo arroja hacia el tiempo futuro diciendo de que ese príncipe de Daniel capítulo 9 es el anticristo futuro. Entonces la gente por cuestiones de palabras, o sea, imperio, bestia, cuerno, años, día, entonces la gente concluye, está hablando de lo mismo. O sea, los predicadores futuristas siempre dicen, está hablando de lo mismo. No, no está hablando de lo mismo. Todo tiene que ir, como explicó el hermano El Rosale hoy, en un contexto histórico de acuerdo a lo que se está hablando. Que no, si lo llevamos por secuencia, no nos da lo mismo. Y si lo llevamos exegéticamente como se está haciendo, que el quiasmo del capítulo 9, de los versículos 26 y 27, que está hablando es de la destrucción de los paralelos de Zacarías, de los paralelos de Mateo 24, de Marco 13, Lucas 21, y me está hablando de la destrucción del templo. Y ese príncipe que ha de venir, de todo esto que viene hablando, es el que destruye Jerusalén. Lo que viene hablando en los paralelos históricos y lo que viene hablando de acuerdo a los textos bíblicos. Entonces se lo dejo hasta ahí, hermano, y para el otro video vamos a hablar entonces de acuerdo al tema que son los argumentos en contra de los dispensacionalistas, que son los que más dividen, que son los que dividen esto. Entonces, mi hermano, si te vas a despedir, hasta aquí los dejo, mi hermano, que pasen buenas noches, Dios los bendiga. Amén. Gracias por esta participación tuya, bro. Dios te bendiga, Dios te guarde. A todos los que nos están viendo y los que nos mirarán, también Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta ha sido la segunda parte de la serie, las 70 semanas de Daniel. El primero video tiene que ver con el verso 24-25. Esto tuvo que ver con el 26-27. En el siguiente hablaremos un poco de los argumentos, aunque Alfinger pues ya yo creo que los está dando. Pero vamos a profundizar un poco más y así tal vez terminar la serie, ¿no? Aunque si se alarga, pues seguimos. Pero aún así, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Amén. Y hasta aquí la transmisión.